El título de esta mañana se llama Valentía y tengo que tratar de dejar de llorar. Gracias por su paciencia. Les tengo una pregunta. ¿Usted es una persona valiente? ¿Es usted una persona valiente? ¿De verdad? Muchas personas a lo mejor responderían que sí, soy bien macho, yo hago lo que tengo que hacer para la familia, yo fui militar, qué sé yo cazo y pesco. Pero hay muchas formas de valentía, muchas formas. Y yo iba a traer una historia de la Marina, de los US Navy SEALs, pero entonces cambié la idea. Como nosotros fuimos a South Carolina, tenemos que rodar bastante para llegar. Es un viaje de 11, 12 horas en la autopista, pero mientras más se para, en el baño a comer, más tarda. Entonces ayer tuvimos de todo, tormenta, tráfico y un viaje de 14 horas más o menos. Entonces, lo bueno que escuchamos varias prédicas, varios podcasts, y les tengo una historia de un señor valiente, un maestro, que no es una profesión que uno cree mucho que son los maestros que son valientes, pero este señor sí. Y les voy a leer la historia que escuchamos ayer. Es un profesor de hace 20 años atrás. Había un profesor de historia en el sistema escolar de California que impartía clases de historia de los Estados Unidos. Pero un padre de un niño en su aula no le gustó lo que estaba enseñando el profesor, porque en esa clase de historia le pareció a ese padre que había demasiada religión en su materia, porque pequeña parte del currículo incluía las motivaciones y convicciones religiosas de los fundadores de los Estados Unidos. Entre los materiales se encuentran extractos de la Declaración de Independencia, el diario de George Washington y también del otro presidente John Adams, sus diarios. El director y el superintendente de la escuela le impidieron públicamente enseñar sus materias y lo avergonzaron, lo humillaron. Muchos compañeros de trabajo no le hablaban y un grupo ateo comunitario quiso desprestigiarlo con falsas acusaciones. Se enfrentó al escarnio público y la pérdida de su trabajo, pero no se rindió porque sabía que tenía derechos legales. Así que contactó con un bufete de abogados cristianos para que lo ayudara a luchar. Le llevó casi un año. Pensó que su vida estaba destrozada y sufrió junto con su familia. Pero después de casi un año, un tribunal falló a su favor. Conservó su trabajo y se le permitió continuar enseñando con los documentos históricos. Este caso no solo es importante para el maestro y su familia, pero también para nosotros. Para nosotros que tenemos estudiantes de familias cristianas en el sistema público aquí en el país, y también para los maestros cristianos. Fue un gran esfuerzo, y ese profesor era un hombre de valentía, de coraje. Sabemos que en la comunidad, en la sociedad, no quieren a Cristo, no quieren su mensaje, se ofenden. Y les pregunté si usted es valiente. Ahora les pregunto, ¿de dónde proviene la valentía? ¿De dónde? ¿Uno nace con valentía? ¿Algunos con poco o mucho valentía? ¿O se puede desarrollar el coraje? ¿O tomar 2 cápsulas de valentía diario? ¿O hacer, no sé, 50 flexiones de coraje?
¿De dónde proviene la valentía? Son disciplinas espirituales y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana en el libro de Hechos. Padre, gracias por traernos acá, por estar aquí en tu casa, Padre Celestial. Gracias por tu amor. Gracias que podemos estar aquí libremente, alabando tu nombre, cantándote, demostrando nuestro amor por ti. Padre, reconocemos que no somos perfectos, que somos personas rotas. Te necesitamos, Señor. Ayúdame esta mañana a compartir el mensaje que nos tienes. Ayúdame a enfocar mi mente. Ayúdame mi boca a pronunciar las palabras, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda en los oídos que están acá esta mañana, que van a escuchar a través de internet. Estar atentos. Que Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros, en nosotros, transformándonos más y más como Cristo, Señor. Eso es la meta. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, el sacrificio perfecto de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo. En el nombre victorioso de Cristo. Amén. Vamos a comenzar en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 1. Y quiero recordarles en el capítulo 1 que vamos a ver rápidamente un versículo clave en el libro de Hechos. En el primer capítulo, Jesús está con los discípulos. Y impresionante, después de casi estar con ellos 3 años, que todavía no estaban claros de quién era Jesús. Porque le preguntan, Señor, en el versículo 6, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restauras nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir eso, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaron, hasta que ya no pudieron verlo. Eso es un versículo clave. Y el libro de Hechos está organizado así. Ustedes saben bien la historia. Que ellos vuelvan a Jerusalén y están esperando para el día de Pentecostés. Y reciben el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, ellos tienen ¿qué? ¿Qué dice? Recibirán ¿qué? Poder. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Hace 2 semanas, aunque yo no estuve, escuché la prédica de Abel y yo le felicito por dar una explicación tan clara, tan bueno como lo hizo. Que nosotros como creyentes, en el momento que colocamos la fe en Jesús, recibimos el Espíritu Santo, también recibimos ese poder. Y el Espíritu Santo está desde este momento obrando en nosotros, transformándonos. Es un proceso de la vida. Pero nosotros también tenemos ese poder. Pero tenemos que participar y hacer nuestra parte en ese proceso. Y eso es lo que vamos a ver. Porque el Espíritu Santo tiene ese poder y nosotros tenemos que ser valientes para actuar en el poder del Espíritu Santo. Ya vemos el versículo clave. Vamos a pasar al capítulo 4 y leer el capítulo 4.
comenzando con versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay restauración de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Es muy curioso porque terminando creo que el capítulo 2 dice que el número de creyentes era ¿cuántos? Como 3,000. Y va creciendo. Y también, ¿quiénes son los saduceos? Eran como los fariseos, con una gran diferencia. Que no creían en ¿qué? En la resurrección de los muertos. Y en inglés tenemos un chiste, porque el saduceo se dice Sadducee. En inglés se dice, echando broma, they were sad, you see, porque no creían en la resurrección. No sé si entienden, pero ellos eran como tristes, porque suena como tristes, porque no había resurrección. Eso es un punto de gozo para nosotros, que nosotros como cristianos tenemos esa resurrección. Seguimos con el versículo 5. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder, en el nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo en Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieron de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Allí voy a hacer una pausa. Vemos en el versículo 7, les preguntan a Juan y a Pedro: ¿con qué poder o en qué nombre de quién han hecho esto? Que dice en Hechos, el capítulo 1, que ellos recibirán el poder del Espíritu Santo. Vemos una conexión aquí. En el versículo 8 dice también: Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa lleno del Espíritu Santo? Me gustó, como dijo Abel hace 2 semanas, influenciado del Espíritu Santo, de caminar, de pensar, de estar alineado de la voluntad con el Espíritu Santo. Eso es fundamental en nosotros para ser valientes, para confrontar a esas personas que dudan, los incrédulos. Y quiero señalar 2 cosas que
que podemos aprender. Bueno, perdón, 3 cosas que podemos aprender de Pedro. En el versículo 12, cuando le preguntan a Pedro, ¿cómo responde? ¿Cómo responde Pedro? No responde directamente, responde con una pregunta. Jesús muchas veces en sus enseñanzas respondía o responde con una pregunta. ¿Y por qué? Muchas veces cuando estamos conversando, nosotros preguntamos cosas o nos preguntan a nosotros, pero ellos no quieren esa respuesta. Hay algo por detrás de esa pregunta. Hay algo en su corazón. Entonces Él quiere aclarar cuál está dentro de su corazón, cuál está por detrás de esa pregunta de concilio. Entonces Pedro cuestiona los motivos de concilio. Y muchas veces cuando estamos conversando acerca de Dios con otra persona, podemos preguntar por qué están interesados en eso. Preguntar lo que está en su corazón. Segundo, vemos en el capítulo, el versículo 11, ¿qué cita Jesús? ¿Qué cita Pedro? La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. ¿De dónde viene eso? ¿En su Biblia no está anotado? Eso viene del Antiguo Testamento. ¿Qué parte? Los Salmos. Pedro estaba hablando ¿con quién? Los maestros, los saduceos, los expertos en la ley. Entonces Pedro está utilizando la fuente de que ellos usaban, lo que ellos usaban para su filosofía, lo que para ellos tenía autoridad. Y nosotros mismos, cuando estamos hablando con personas que no son creyentes y que son incrédulos, y escúchame bien, cuando tenemos esas conversaciones con los vecinos que no creen en Jesús, a veces no es bueno decirle, mira, no se puede hacer eso porque en la Biblia dice aquí, o en la Biblia esto, porque para ellos la Biblia no tiene autoridad. Pero ¿qué podemos hacer para comenzar esa conversación? Podemos afirmar algo que ya es evidente en su corazón, que ya existe en su filosofía. El otro día yo estaba hablando con alguien que no es creyente en Jesús, pero tenía un sentido fuerte para la justicia. Entonces yo no podía llegar tan directo a la Biblia, porque para ella no tiene autoridad, pero afirmar, mira, yo veo esto en ti y eso es bueno, la justicia. Pero ¿de dónde viene la justicia si no hay Dios? ¿De dónde viene? ¿Del materialismo? ¿De la evolución? Entonces ella se puso a dudar. ¿De dónde viene? Si los evolucionistas dicen que es la supervivencia de los más altos, ¿dónde viene la justicia, el amor? Si uno está siempre compitiendo, tratando de ganar al otro. Y eso es lo que hace Pedro y nos enseña cuando tenemos esas conversaciones. ¿Y qué le lleva a Pedro? Utiliza la fuente de autoridad para ellos y le muestra que no es consistente con su ideología de los mismos saduceos. ¿Y le lleva a dónde? A Jesús. Como está cumplido en el mensaje de Jesús. Y ese tercer punto, que tenemos que hacer lo mismo, siempre mostrar, persuadir que eso no es consistente en su filosofía, pero con el cristianismo, con Jesús, sí, hay satisfacción mental y también de corazón. La apologética es defender la fe de ataques que vienen
desde afuera. Y por eso tenemos que utilizar las verdades en sus filosofías y llevarlo a la Biblia y llevarlo a Cristo. Seguimos. Estudiando, viendo el versículo 16. ¿Qué vemos? Lo que observamos en el concilio. ¿De qué están hablando? Porque ellos tenían un problema. Porque lo que vieron con sus ojos, la evidencia que estaba enfrente de ellos, no cuadraba, no encajaba con su filosofía. ¿Cierto? Porque ¿qué dicen? No podemos, en el versículo 16, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y eso es otro punto. En nuestras vidas, si vamos a vivir de una manera valiente, tenemos que vivir la fe. No es solamente una emoción, sino acción. Debemos mostrar evidencia en nuestras vidas, vidas transformadas, fruto en nuestras vidas. Que aunque estamos conversando con ellos y no nos crean de lo que estamos diciendo, no pueden negar la evidencia que estamos mostrando en nuestras vidas. Y eso habla mucho más que cualquier debate o conversación. Sigo leyendo el versículo 19. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que lo obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Y por qué dice eso? Porque le mandaron a no hablar más de Jesús. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. No pudieron negar que han hecho una señal milagrosa. Y tenemos que enseñar lo mismo con nuestras vidas. Si no se recuerdan más nada hoy, recuerden eso, que no se puede negar una vida transformada. No se puede negar los frutos de nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: queridos amigos, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Yo abrí este mensaje con la historia del profesor. El profesor también en su testimonio comparte que había una señora, una profesora, que por casi un mes, cuando él como que metió la demanda para defenderse de la escuela, muchos maestros se alejaron de él. Y esa señora, esa maestra en particular, le gritaba, le insultaba, le hablaba de una manera profana. Pero él como que lo aguantaba, lo trataba bien, hasta que un día terminó su clase, se fue su clase, los estudiantes se fueron y toca la puerta. ¿Y qué fue? ¿Quién fue? La señora. Y él dice: Dios mío, ayúdame a responder bien a esta señora. Llega la señora y dice: discúlpame, en este mes te estaba viendo y yo vi la manera que usted reaccionó, y como usted se comportó tan bueno conmigo, ahora creo en ti como una persona, que eres una persona buena, que vive sus convicciones.
Y ella cambió la manera de tratar a él por esa evidencia que había en su vida. Y esa señora no era creyente, pero cambió la manera de ver a ese señor. ¿Qué es ser valiente? Los maestros, cuando pensamos en profesiones valientes, no pensamos en maestros. Pensamos en quién. Quizás policía, unos militares. ¿Quién? Astronautas, ajá. Bomberos. ¿Ustedes han entrado en una estación de bomberos? ¿Cómo está ahí? Tienen la camión estacionado en el verso para salir rápido. Hasta que el otro día en South Carolina yo vi que dejan las puertas del camión abiertas. Dejan las botas en el piso de cada hombre o mujer ahí y tienen como los pantalones ahí listo, porque cuando suena la alarma ellos como que en la bota y se van. Ellos están preparados. Entonces, volviendo al tema, a la pregunta, la primera pregunta: ¿qué es ser valiente? ¿Uno nace con valentía? ¿Con coraje? ¿Quién dice que sí? Oye, nadie. ¿Quién dice que se puede desarrollar valentía en su vida? Ok. Como que no hay mucho valiente para levantar la mano, por lo menos. Ok, yo creo que eso amo, que Dios nos da valentía. Pero también tenemos que pasar por pruebas. Juan y Pablo están pasando por pruebas para formar su fe. Nosotros también, estamos tan rápido a decir, Satanás me está atacando. Quizás sí, quizás no. Quizás una prueba para formar y darte más valentía. Ser valiente no es ser impulsivo en el momento y tomar buena decisión. No es algo espontáneo necesariamente. Ser valiente es como los bomberos: estar dispuesto, estar entrenado, estar preparado siempre. Porque uno que está con el compromiso en el corazón y siempre está preparado por lo que venga, está listo para tomar acción, para ser valiente. Está buscando maneras, oportunidades de amar, de servir, de ayudar. Y debemos ser igual. No hemos visto la parte en la historia en Hechos capítulo 3, cuando Pedro sana al hombre. Y dice, cierta tarde, entonces estoy volviendo al principio de esta historia. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaba al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían juntos a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Tengo 2 observaciones aquí. ¿Qué está pidiendo el hombre? Plata, oro. Nosotros también, a veces, como digo siempre, a veces somos interesados con el Señor. Señor, dame mi pan, dame mejor sueldo. Estamos pensando en el día a día. Y este Señor está pidiendo lo mismo. Un poco de plata para comer, para no sé qué. Pero Pedro no le da
al hombre lo que necesitaba el hombre, pero lo dio al hombre no le dio lo que quería, le dio lo que necesitaba. Y tantas veces Dios nos hace lo mismo. Responde a la pregunta y nos dice: hijo, te quiero mucho, pero no te puedo dar esto. Pero te voy a dar algo mejor, que algún día lo vas a entender. La segunda observación. Pedro también humanamente, ¿por qué Pedro no le dio dinero? Porque no lo tenía. No lo tenía. Tan simple como esto. Pero lo dio. ¿Qué le dio? Le dio lo que tenía. ¿Qué tenía? El poder del Espíritu Santo, el Evangelio. Nosotros también. Nosotros también. Entonces vemos. ¿Estamos preparados? Si queremos ser valientes, tenemos ese compromiso. Estamos preparados. Estamos entrenados. Yo estaba estudiando varios rescates de los Navy SEAL, de los SEALs de la Marina. Y esos señores entrenan y entrenan y entrenan y entrenan. Y cuando lo necesitan para hacer las tareas más peligrosas, lo llaman: vente ya, te vas. Hay gente preparada siempre para esa llamada, como los bomberos. Suena la alarma y van. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nosotros podemos dar algo que no tenemos? Usted, en 10 segundos, en 15 segundos, usted puede compartir el Evangelio con alguien en la calle, con un vecino, en el trabajo, en el break. Puede ser un testimonio tu testimonio. Y es muy sencillo compartir tu testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? Ahora, ¿cómo es tu vida con Jesús? Tan sencillo. Tenemos que estar preparados para poder dar algo, pero si no tenemos ese conocimiento, si no estamos viviendo en el Espíritu, caminando con el Espíritu Santo, no vamos a estar influenciados, no vamos a estar llenos del Espíritu. Eso se trata de las disciplinas espirituales. Ser valiente es ser preparado, es ser preparado. La valentía como tal no se practica, es algo innato, secundario, es un efecto que se demuestra cuando uno realmente vive su fe y vive en el Espíritu. Tenemos que estar leyendo la Biblia. Y cuando yo hablo de leyendo la Biblia, por favor, no me escuchen como que una tarea académica o un ejercicio legalista. Todos tenemos personas que amamos, que nos fascina estar con ellos. Y debemos ver Dios así. Y debemos entender, leer la Biblia, escuchar su voz, sus instrucciones, su amor para nosotros. Entender su corazón. Es igual nosotros, tenemos que invertir en nuestros matrimonios. Invertir tiempo en las relaciones con los hijos. Aquí en la iglesia, invertir en la relación con Dios es estar en la palabra, compartir nuestro corazón con Él, orar, hablar al Señor. Cuando mantenemos esa rutina de entretenernos en su palabra y su presencia, entonces el Espíritu Santo tiene más control de nuestras vidas y estamos llenos del Espíritu. En el libro de Judas, creo que tenemos mucho tiempo sin estudiar ese libro, pero Judas, no estoy hablando de discípulo traidor de Jesús, sino el hermano de Jesús que tenía el mismo nombre, pero hombre diferente.
y le dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Hay otra versión que ustedes tienen que dicen otra palabra que no sea defiendan. Bueno, en inglés se utiliza otras palabras, pero esa palabra es apagonizomai, la palabra griega, y significa contender ardientemente, es decir, lidiar, batallar, luchar, pelear, defender. Ser valiente es ser preparado. Ser preparado. ¿Y qué está haciendo Judas? ¿Cómo lo dice? ¿Es una recomendación que está haciendo a los que recibieron la carta? ¿Y para nosotros? ¿Qué le dice? Mira, por favor, si tenga chance. ¿Qué dice? Está rogando. ¿Y por qué? ¿Es algo importante o no? Muy importante. Muy importante. Hay muchos versículos que apoyan la idea de estar preparados y ser valientes. Segundo de Timoteo, capítulo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anime a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Debemos imprimir ese versículo y ponerlo en el espejo. Ese versículo es el lema de mi seminario. Predica la palabra de Dios en todas las estaciones, en todos los momentos, y siempre estar preparado. ¿Cierto? También, yo no lo tengo acá, pero la primera carta de Pedro, capítulo 3, 15 y 16, dice más o menos lo mismo, de estar preparado para dar una respuesta de la esperanza que tenemos en Cristo. Siempre estar preparado con esa respuesta. Estar preparado es tener coraje, de tener valentía. Entonces, voy a resumir porque ya vamos terminando. Pedro recibe el Espíritu Santo, igual que Juan. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos ese poder. Cuando le cuestiona a Pedro, él no se echa para atrás. Él vuelve a preguntar a ellos para entender su corazón. Y después de entender lo que está por detrás de esa pregunta, va a una verdad que ellos afirman en su filosofía y lo lleva a la palabra para completar mejor, encajar mejor esa idea que no encajaba bien en el Antiguo Testamento, como ellos entendían sus leyes y su sistema, que todo eso cumple en la persona de Cristo. Llevarlo al Evangelio. Entonces Pedro lo lleva al Evangelio y le demuestra la evidencia, la sanación del hombre lisiado. Y nosotros podemos también hablar con las personas, estar preparados para compartir la palabra, pero también estamos sutilmente mostrando evidencia en nuestras vidas. Amén. Estar preparado es ser valiente. Vamos a reflexionar
sobre nuestra semana, la semana pasada. ¿Has vivido con valentía y convicción en la semana pasada? Quizás ustedes perdieron, o yo perdí una oportunidad por no estar listo para contestar a una pregunta. Quizás yo estaba distraído en algo, o malgasté mi tiempo o mi dinero y no pude ayudar o servir. ¿Has vivido con valentía y convicción? Coraje para decir no a aquello que sabes que está mal. ¿Has vivido con valentía y convicción? Coraje para orar con tu vecino o vecina cuando se queja de la desobediencia de sus hijos. ¿Has vivido con valentía y convicción esta semana? Coraje para consolar y decirle la verdad a tu hermano, a tu primo, cuyo matrimonio está fracasando. ¿Has vivido con valentía, convicción? Coraje para hacer un alto en tu apretada agenda para estar con tus hijos, hablar de sus vidas, de sus pensamientos y evitar que el mundo ocupe sus corazones. ¿Has vivido con valentía y convicción esta semana? Coraje para ser autodisciplinado, para controlar tu propio corazón, mi propio corazón y nuestras mentes, y negar el pecado que nos brinde consuelo momentáneo. Hemos vivido con valentía y convicción. Valentía para dejar de ver cosas en el teléfono que contaminamos nuestros corazones. Hemos vivido con valentía y convicción esta semana. Coraje para perdonar a la persona que te lastimó. O quizás valentía para pedir perdón a la persona que lastimamos. Cuando Juan y Pedro fueron liberados, volvieron rápidamente a los demás creyentes. Terminando el capítulo 4. Y juntos oraron. Y en mi Biblia hay un título para esa conclusión de capítulo 4. Y dice algo como orando para la valentía, para coraje. Y quiero terminar el servicio orando. No para las circunstancias, no para las tormentas que cambian nuestras vidas, pero para nosotros mismos. Nuestros corazones, que tenemos la valentía que necesitamos, la fortaleza que nos hace falta para confrontar esas tormentas, los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas para realmente ser personas transformadas. ¿Por qué? Bueno, les pregunto lo que pregunté al comienzo. ¿Somos personas de coraje? O mejor dicho, ¿nos falta valentía? ¿Nos falta valentía?